Estimados amigos, vamos a continuar con el estudio del derecho de las obligaciones. Y ahora vamos a analizar un punto muy importante, que es cómo clasificamos a los contratos. Si ustedes recuerdan, en el video anterior concluimos o cerramos el tema con lo referente a una de las principales fuentes de las obligaciones, que son los contratos. Entonces, ahora nos toca analizar cómo clasificamos a los contratos de acuerdo a la doctrina. Empezamos con, primero, que son contratos bilaterales. Son aquellos en los que intervienen dos partes. Son aquellos que van a producir consecuencias de derecho entre dos sujetos. Uno denominado acreedor y otro denominado deudor. Sin lugar a dudas, estos son los contratos más comunes y estos son los contratos que normalmente van a producir efectos conmutativos o efectos de naturaleza recíproca, porque existen derechos y obligaciones que son recíprocos. Los contratos unilaterales son producidos por una sola parte. Esto no quiere decir que no vaya a existir una parte hacia futuro, pero sin embargo se manifiestan, se expresan a través de una declaración unilateral de la voluntad, como puede ser el caso del testamento. También tenemos otro tipo de contratos, que son los contratos onerosos. Estos contratos onerosos tienen una característica muy importante. Los contratos onerosos tienen derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes. En esta circunstancia, pues ambas partes tienen que cumplir con sus respectivas obligaciones y conceder las determinadas prestaciones. Otro elemento muy importante son los contratos gratuitos, que en esta circunstancia pues puede ser que alguna de las partes pues materialmente resulta que transmite el dominio de una cosa sin pedir ninguna prestación a cambio, y la otra va a recibir los beneficios de esta transmisión, como un ejemplo el contrato de donación. Tenemos otro, que son los contratos aleatorios, que de alguna manera tienen una implicación muy importante. Es decir, están sujetos a un acontecimiento futuro de realización incierta para que produzcan consecuencias de derecho. También hay que señalar los contratos conmutativos, que de alguna manera desde que se celebra dicho contrato se conocen las prestaciones por las partes. Es decir, las partes conocen sus derechos y sus obligaciones. Tenemos de la misma manera los contratos reales, que principalmente versan sobre derechos reales, como pueden ser bienes muebles o inmuebles. Otro tipo de contratos son los contratos consensuales. Son aquellos contratos que se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, y que este consentimiento se encuentre libre de cualquier vicio, evidentemente. Hay que destacar también otro tipo de clasificación, que habla de los contratos formales, que para que surtan sus efectos tienen que realizarse de conformidad con lo que establece la norma civil aplicable en ese momento. También tenemos otro tipo de contratos, que son los contratos de tracto sucesivo. Es decir, no agotan sus efectos en un solo acto, sino que sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo, como por ejemplo un contrato de arrendamiento que se celebra por un año. No va a dejar de producir sus consecuencias al momento de la firma, sino que sus consecuencias se van a prolongar durante la vigencia de todo ese contrato de arrendamiento, que es de un año. También tenemos los contratos instantáneos, que en el mismo acto que se está celebrando, en ese mismo acto surte sus efectos entre las partes, en ese mismo acto se va a consumar dicho contrato. Tenemos otro tipo de contratos, que son los contratos principales, los cuales son autónomos, los cuales no dependen de ningún otro para que produzcan sus efectos. Ejemplo, un contrato de apertura de crédito. Y tenemos los contratos accesorios, que de alguna manera tienen una implicación de un derecho real, de un derecho de garantía. Es decir, que están sujetos a la potestad de un contrato principal. Ejemplo, contrato de hipoteca, que está sujeto al contrato de apertura de crédito. Y seguimos una máxima del derecho: lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
También tenemos los contratos típicos, los cuales se encuentran perfectamente regulados en la norma civil, o en la norma mercantil, o en la norma de la materia a que nos estamos refiriendo. También tenemos otro tipo de contratos que son los contratos atípicos. Es decir, no tienen su denominación dentro de la norma civil, pero sin embargo, acuérdense que el derecho civil se rige por un principio, la autonomía de la voluntad. Y en ese supuesto se puede prácticamente convalidar siempre y cuando el acto no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. La estructura que conforma un contrato principalmente se va a integrar por las partes, por el preámbulo, por la deliberación, por las declaraciones, por las cláusulas y por lo referente a la aceptación. Las partes que intervienen en un contrato pues van a ser siempre 2 o 3 o 4, es decir, depende de su naturaleza. Puede ser bilateral, puede ser unilateral, puede ser plurilateral, pero sin embargo la regla general es que va a existir un acreedor y un deudor. De alguna manera aquí va a surgir la obligación. Por otra parte también tenemos otra característica de los contratos, que es el preámbulo, que va a hacer alusión a la ciudad donde se está celebrando dicho contrato, al nombre del contrato y las partes que están compareciendo en la celebración de dicho contrato, además de unas circunstancias que vamos a señalar en el siguiente elemento, que es la declaración. En la declaración van a señalar si se encuentran representadas, si actúan por su propio derecho, si tienen plena capacidad para realizar el acto jurídico. Una vez teniendo esta circunstancia, vamos a señalar las cláusulas, que son los compromisos, que son los derechos y obligaciones fijados por las partes en la celebración de dicho contrato. Este articulado, esta declaración, esta circunstancia de obligaciones, pues principalmente vamos a clasificarla en los siguientes tipos. Las cláusulas esenciales son aquellas que se toman en consideración o se consideran que se abarcan dentro del contrato. Si no se toman en consideración, si no las colocamos, evidentemente este contrato tendrá una nulidad de carácter absoluto, porque estos son requisitos inalienables. También tenemos otro, las cláusulas naturales, que implica de no colocarlas, nos vamos a los supuestos normativos que establece la ley. Es decir, si yo no señalo que mi compraventa es a plazo, la norma entiende que la compraventa se realizó en una sola exhibición. También tenemos las cláusulas accidentales, que de alguna manera no necesariamente se deben de colocar en un contrato, pero las partes así lo pueden pactar, como por ejemplo las cláusulas penales, que implican que ante el incumplimiento de una obligación existe una determinada prestación que se van a exigir las partes. También tenemos las cláusulas de no responsabilidad, que principalmente versan sobre caso fortuito o fuerza mayor, supuestos en los cuales los intervinientes, los sujetos que participan en la obligación, de alguna manera no van a tener una responsabilidad. Asimismo tenemos las cláusulas arbitrales, que implican que ante un conflicto futuro las partes van a someter su controversia ante un árbitro. Estimados amigos, con ello vamos a concluir este video, habiendo hecho un análisis principal de la estructura de los contratos, así como la clasificación de los contratos. Muchas gracias por su atención, y en el siguiente video analizaremos otras fuentes importantes de la obligación, como son la declaración unilateral de la voluntad, como es el tema referente a los hechos, a la gestión de negocios, así como a lo que refiere a la declaración unilateral de la voluntad. Estimados amigos, muchas gracias por su atención, y esperamos que estos videos sean de gran utilidad para su estudio de la licenciatura en Derecho. Muchas gracias.